había un celo por la casa de Dios. Y Dios dijo: ya no más hombres que los representen a ustedes delante de mi Padre. Ahora seré yo, dijo Jesús, el sumo sacerdote, quien los va a representar. Y Jesús tenía un celo. Recuerde cuando Él fue al templo y viró las mesas de los cambistas, volteó las mesas de los que vendían animales para el sacrificio. Él tenía un celo por la casa de Dios. Y en la muerte de Jesucristo, en la cruz, el velo se rasgó. Y Él dijo: ya no hay necesidad de que un ser humano lo represente. Ahora yo, como sumo sacerdote, los estoy representando a ustedes. O sea, el celo llegó al rompimiento de lo que una forma, una tradición había establecido. Y se rasgó el velo porque el celo de la casa lo consumía. No era nada diferente a lo que había hecho David, el profeta David, en el pasado. El profeta David entendió que había muchas cosas allá en el templo del Silo, donde lamentablemente Elí y Samuel, el profeta, no administraron bien los asuntos de Dios. Y él tomó el arca del pacto y se la llevó a Jerusalén, porque Dios le estaba hablando de un cambio. Le estaba diciendo: ya no es a través de sacrificios, ahora es a través de la adoración. Por eso lo que Jesucristo hizo en la cruz habla más de adoración que de sacrificio. Aunque es el sacrificio que debía realizarse por el cumplimiento de la ley, la finalidad no era el sacrificio, la finalidad era la adoración que Él estaba dando al Padre en su obediencia. Cuando nosotros decimos el celo de tu casa, oh Dios, nos consume, no podemos compararlo con el celo que el hombre ha sentido hacia otro ser humano. Ese celo que es una competencia, eso significa celo, competencia. Dios no estaba trayendo una competencia, Dios estaba trayendo ya una victoria. David no estaba trayendo una competencia entre lo que había quedado en Silo y lo que estaba en Jerusalén. David estaba trayendo una victoria, no a través de sacrificio, sino de adoración. Jesucristo no estaba trayendo una competencia, Él estaba trayendo una victoria, más allá del sacrificio, en una adoración. Así que David, siendo Jesús, siendo el que proviene de la raíz de David, nos está enseñando a nosotros, diga conmigo, cambios. Necesitamos aceptar los cambios que Dios quiere traer a nuestras vidas. En el espíritu, en el alma y en el cuerpo tenemos que aceptar los cambios que Dios quiere realizar. Si nos resistimos a los cambios, vamos a perder la presencia de Dios. Si David se resiste al cambio, se hubiera perdido la presencia de Dios. Si Jesús se resiste al cambio, nos hubiéramos perdido cada uno de nosotros. Así que Dios quiere traer a nuestras vidas cambios, pero los cambios involucran procesos. Nunca nadie tendrá un cambio sin un proceso. Por eso vemos el proceso en la forma en que David trasladó el arca del pacto al tabernáculo de David, la forma y el proceso que él estableció para que se presentara continuamente adoración allí a Dios y las personas que debían estar. Por eso Jesucristo vino antes de morir en la cruz a experimentar un proceso, y aún en la muerte a experimentar un proceso hacia una resurrección. Si no hay proceso, no hay cambio. David tenía un propósito. David no estaba donde él quería, él estaba donde debía estar. Porque cuando usted está donde debe estar, llega la bendición. Cuando usted está donde usted quiere estar, no le llega nada. No le llega nada. Y hay personas que se preguntan: ¿por qué todavía a mí no me llega? Porque no está en el lugar donde debe estar, está donde usted quiere estar. Lo que significa que usted no quiere un cambio, usted se resiste al cambio. ¿Y por qué se resiste al cambio? Porque sabe que el cambio tiene un proceso. Entonces hay personas en la vida que usted les ha dicho en muchas ocasiones: ¿usted por qué no cambia? O sea, después de todo lo que usted ha experimentado, ha vivido, de todo lo que le han aconsejado, todo lo que han hablado, ¿usted por qué todavía no cambia? No quiere cambiar porque no quiere un proceso. ¿Y por qué no quiere un proceso? Porque está donde quiere, no donde debe. Pero si usted está donde debe, allí llega la bendición, llega el propósito, y a través del proceso llega el cambio.
y el propósito madura y se ven los resultados. ¿Puede decir conmigo fuerte cambios? ¿Por qué la gente se resiste al cambio? La frase más común es porque nunca antes lo hemos hecho así. Por eso es que las personas se resisten al cambio. El cambio es incorrecto si implica comprometer los principios bíblicos. Satanás tuvo un cambio incorrecto. Él quería cambiar de dirección. No quería adorar a Dios, él quería que le adoraran a él. Él no quería vivir en el lugar que Dios lo estableció, él quería vivir en el trono de Dios. Hay cambios incorrectos que comprometen los principios de Dios. ¿Dónde se presentan los cambios incorrectos? Donde las personas cambian sin proceso. Hay personas que logran engañar a través de un cambio. Hay personas que logran engañar diciendo que tienen un cambio ausente de un proceso. Toda persona que cambia instantáneamente es un engaño, porque el cambio instantáneo está removiendo los procesos. Y David nos habla de procesos, Jesús nos habla de procesos, Dios nos habla de procesos. El diablo quiso comprometer los principios bíblicos, cambió instantáneamente, pero su cambio fue totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque Dios quiere cambios en nuestra vida, porque Dios no promueve a los hipócritas. Por eso Dios quiere cambios. Piensen lo siguiente. No vaya hasta allá. Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 14. Mire que el apóstol Pedro fue confrontado en su hipocresía. Cuando Pedro fue a Antioquía, lo enfrenté cara a cara porque sus acciones lo condenaban. ¿Qué dice? Esto fue lo que pasó. Recién llegado a Antioquía, Pedro comía y tenía compañerismo con los que no eran judíos, pero después, cuando algunos creyentes judíos vinieron de parte de Santiago, Pedro se separó de los que no eran judíos porque tenía miedo de esos judíos que afirmaban que los que no son judíos también tienen que ser circuncidados. Entonces, había judíos de la circuncisión y había gentiles que habían creído en Jesucristo sin la circuncisión. Entonces, Pedro se estaba resistiendo al cambio. ¿Por qué? Porque no quería los procesos. Así que Pablo le estaba llamando la atención porque se estaba convirtiendo en un hipócrita. Cuando estaban los no judíos, los judíos circuncidados, se juntaba con ellos. Cuando los judíos circuncidados aparecían, no se juntaba con los que habían creído en Jesucristo y no tenían la circuncisión. ¿Podemos seguir leyendo? Los otros creyentes judíos también se portaron como Pedro. ¿Fueron qué? ¿Fueron qué? ¿Usted se da cuenta? Bueno, no me voy a adelantar. Vamos poco a poco. ¿Fueron qué? Y hasta Bernabé se dejó influenciar. O sea que Bernabé era la llave de Pablo. Eran buenos amigos. Luego dice en el versículo 14. Cuando vi que ellos no se comportaban según la verdad de las buenas noticias, le dije ¿a quién? A Pedro, delante de ¿quién? De todos. Tú eres judío, pero no vives como judío, pues te comportas como los que no son judíos. Entonces, ¿cómo te atreves a obligar a los que son judíos a que sigan las tradiciones o las costumbres de los judíos? Recuerda que Pedro era difícil. Descendió el manto con los alimentos y el ángel le dice, mata y come. Y él dice, no. Mata y come, no. Pero que mata y come si no me lo mato y me lo como. Entonces así sí lo entendió. Que la salvación también era para los no judíos, los que no habían sido circuncidados. Y en ese momento Pedro fue a visitar la casa de un centurión romano. O sea, Pedro era muy habituado al pasarse el cambio sin el proceso. Pero Dios siempre se adelantaba y él estaba allí para juzgarle y decir, mata y come, no seas hipócrita. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Segundo, continúa con su actitud hipócrita y Dios le bendice a través del apóstol Pablo. Y Pablo le dice a Pedro, su consiervo, le dice, no sea hipócrita. Cuando está con unos es uno y cuando está con otros es otro. Aprenda a ser de una sola pieza. O sea, cuando está con su mujer es uno, cuando está sin su mujer es otro. Cuando está delante de los papás es uno, cuando está sin los papás es otro. Cuando está delante del jefe es uno, cuando no está delante del jefe es otro. ¿Y qué dice la palabra acerca de ello? ¿Que son qué?
Son hipócritas. ¿Y de dónde vienen los hipócritas? De los que están donde quieren, pero no donde deben. ¿De dónde vienen los hipócritas? De los que quieren cambio sin proceso. De allí vienen los hipócritas. Porque Pedro, al no vivir el proceso, no tenía la resistencia para escuchar lo que el ángel decía, que matara y comiera, y no tenía la resistencia para enfrentar que había una nueva causa: judíos circuncidados y nuevos creyentes no circuncidados. ¿Cuántos aquí han cambiado sin proceso? Ninguno, pastor. Aquí todos somos de una sola pieza, pastor. Si Dios dice que mate y come, yo mato y como. Si Dios me dice que acompaña a los judíos circuncidados, yo voy. Y si Dios me dice que acompaña a los nuevos creyentes no circuncidados, yo también estoy allí. ¿Puede decir amén a su favor? Amén. Así que Dios va a usar instrumentos para que hablen a nuestra vida. Ahora bien, ser un instrumento no es muy fácil. Ser un instrumento es ser utilizado para bendición de otro. Ser un instrumento, piense usted en la guitarra. La guitarra es un instrumento y está emitiendo un sonido, y cada vez que emite un sonido se desgastan las cuerdas. Cada vez que emite un sonido se desgasta el instrumento. Ser el instrumento no es lo mejor, pero Dios va a usar instrumentos para decirle a las personas que necesitan estar en el lugar que deben, no en el que quieren, que necesitan cambios y que esos cambios están acompañados de procesos. Algunos instrumentos se llaman pastor, otros se llaman pastora, otros se llaman equipo, otros se llaman esposo, otros se llaman el que tengo al lado, pastor, otros se llaman, pero Dios va a usar el instrumento para decirnos a nosotros si realmente hemos cambiado. ¿Por qué las personas se resisten al cambio? Porque se sienten amenazados. ¿Por qué? Porque para algunos cambiar significa que lo que hice antes no fue bueno, entonces fui ineficaz. Entonces, si usted me dice que cambie y yo pienso que tengo que cambiar porque en el pasado no fui ineficaz, entonces me siento amenazado en el cambio de que las personas lleguen a creer que yo soy un inútil. Más fácil, ¿verdad? Ineficaz suena muy bonito, pero inútil lo entendemos todos. Entonces las personas se sienten amenazadas al cambio porque van a decir, entonces lo que yo hice anteriormente no funcionó y ahora tengo que hacer algo diferente, así que fue inútil lo que yo hice, y las cosas se parecen al dueño. Entonces por eso algunas personas no quieren cambiar, porque se sienten amenazados. Dios no está buscando invalidar, Dios está buscando validar. Dios sabe que todo tiene una temporada y Dios quiere promover a las personas. ¿Hubo una temporada de que el arca estuviera en el templo en Silo? Sí. ¿Fue algo inútil? No. ¿Fue ineficaz? No, pero tuvo una temporada. ¿Hubo una temporada en que el arca estaba en el tabernáculo de David? Sí. ¿Fue inútil? No. ¿Fue ineficaz? No, pero tuvo su temporada. Porque luego llega Jesucristo y desplaza lo que se hizo en el templo en Silo, lo que se hizo en el tabernáculo de David, para ser Él la representación del Dios vivo. ¿Fue ineficaz? No fue ineficaz. Pero algunas personas se sienten amenazadas y por sentirse amenazadas o inseguras, se resisten al cambio. No significa que porque usted cambie lo que hizo antes fue inútil, si está haciendo el cambio correcto. ¿Por qué nos cuesta cambiar? Porque nos es difícil desprendernos a lo que le hemos invertido mucho tiempo. Y cuanto más usted haya invertido, más difícil le resultará cambiar. Lo que una vez fue eficaz puede volverse ineficaz cuando las circunstancias cambian. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. ¿Me sigue? ¿Qué les dijo Dios? Así Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, creó al varón y a la mujer. Los bendijo diciendo, tengan muchos hijos, para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Interesante, ¿verdad? Sean jefes de los peces del mar, de las aves del cielo,
y de toda criatura que se arrastra por el suelo. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Eso solo se quedó en la parte de tener muchos hijos. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Fructifíquense. Lo primero que les dice, fructifiquen y multiplíquense. Solamente la fructificación y la multiplicación llegan a los que han aceptado los cambios que Dios estableció. No podemos esperar fructificación y multiplicación si no estamos en los cambios. ¿Por qué llegan los cambios? Los cambios llegan por una necesidad. Si no llega una necesidad, no llegan los cambios. Así que las personas cómodas tienden a estar estancados en la vida. La comodidad no es seguridad, la comodidad es inseguridad. Porque los cambios llegan ¿debido a qué? A las necesidades. Cuando llega una necesidad, las personas dicen, hay que cambiar. Tenemos que cambiar esto, no podemos seguir de otra manera. Y Dios les estaba mostrando a ellos en el huerto del Edén una necesidad de cambiar. Algo que se fructificara y se multiplicara estaba llevando un cambio. Diga conmigo, Dios quiere cambios. Génesis capítulo 46 y 26, el número total de descendientes que fueron con Jacob a Egipto era de 66. Esta cantidad no incluye a las esposas de sus hijos. Luego se multiplicaron en gran manera y llegaron a ser 600,000 y algo, pero sin contar las mujeres, sin contar los niños, sin contar los extranjeros. Entonces llegan a una cantidad promedio de ¿qué? De 3 millones de personas. Hablamos de cerca de 10 generaciones. ¿Qué estaban haciendo allí ellos en ese territorio? Estaban fructificando y multiplicando. Nuevamente lo que Dios le había dicho a Adán y a su mujer, lo estaba diciendo a la nación de Israel. Éxodos capítulo 1, versículo del 8 al 14. Allí podemos ver el cambio. Luego llegó el poder en la Reina Valera, vamos a leerlo. Luego llegó otro faraón, otro rey. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo ¿a quién? Al pueblo de José. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor, primero. Segundo, más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios, capataces de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas. ¿Qué les dijo? Una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Gracias. Hasta ahí podemos llegar. Entonces vemos cómo ellos llegaron a multiplicarse. Dice los rabinos, la tradición judía de los rabinos, dicen que las mujeres hebreas eran tan fuertes que quedaban en embarazo de 6 hijos, sístuples, a la misma vez. O sea, no tenían día 1, la mayoría de ellas tenían día 6. Por eso entendemos un cambio de 10 generaciones, una multiplicación de 66-76 a 600,000 más mujeres más los hombres, cerca de 3 millones, incluyendo los extranjeros, cerca de 3 millones. ¿Hubo un cambio de fructificación y multiplicación? Sí, pero ¿ha visto los procesos en la nación de los hebreos para llegar a ser una nación numerosa? Todo el proceso les señaló a ellos un cambio. ¿Qué dijeron los egipcios? Le tenemos temor a los que han fructificado y se han multiplicado. Los que se han multiplicado y han fructificado son más fuertes.
Entonces tenemos que detener la fructificación y la multiplicación de ellos. ¿Por qué? Porque los hace fuertes y nos da temor. Que no se multipliquen más porque nos hacen la guerra. Mejor vamos a ser tributario a ese pueblo porque están creciendo. Entonces vamos a oprimirlos. Faraón es un tipo de entidad demoníaca. No podemos dejarlo solamente como la historia de un faraón. Tenemos que entender que hoy en día es el mismo principio que quiere establecerse sobre una vida, una familia y la iglesia de Jesucristo. ¿Qué sucede con la iglesia de Jesucristo? Que tiene en sí mismos, en cada uno de nosotros, tenemos el ADN de fructificación y multiplicación. Mira que aunque Adán y su mujer fallaron, Dios no detuvo el diseño de fructificación y multiplicación. Lo lleva a la nación de los hebreos, fructificación y multiplicación. Y cuando eso sucede, las tinieblas tiemblan. Los demonios ven a Jesús y tiemblan. Tienen temor, ¿por qué? Porque la iglesia, si se fructifica y se multiplica, trae temor a las tinieblas, sienten temor, significa que vamos a ser más fuertes. Ellos van a querer detener la multiplicación porque les hacemos la guerra, colocan a la iglesia a ser tributaria, porque si se multiplican y crecen hay que oprimirlos. Muchas personas, Dios les ha dado el diseño en su vida y en su familia de fructificar y multiplicarse, y cuando están a punto de lograrlo, Faraón dice no, nos da temor, se hacen fuertes, nos hacen la guerra, mejor pongamos los tributarios, vamos a oprimirlos. La iglesia tiene el diseño de fructificación y multiplicación. Pero ¿qué sucede? Que el diablo comienza a soltar sus voces ¿de qué? De opresiones. Tiene temor. El diablo tiene temor cuando un joven se arrepiente. Le da miedo al diablo cuando un joven se arrepiente y deja de hacer las cosas en un estilo de vida de hipocresía, porque ahora sí tiene un cambio con un proceso. El diablo le tiene miedo a un joven que se arrepiente. Y cuando el joven se arrepiente, un joven se arrepiente, una familia se arrepiente, el diablo inmediatamente envía personas, no comisarios ni capataces, sino entidades demoníacas para que comiencen a oprimir y a sofocar lo que Dios quiere establecer. El diablo no quiere que se levante un joven a hacerle la guerra, ni una familia a hacerle la guerra. Pero dice que entre más los oprimían, el ADN no podían quitarlo, más fructificaban y se multiplicaban. Y eso es el diseño de Dios que estableció desde Adán. Lo estableció para los hebreos y lo está estableciendo para la iglesia el día de hoy. La iglesia no puede quedarse en la temporada de la escasez, espíritu, alma y cuerpo. No se puede quedar en la etapa de mendigar, y no hablo de mendigar solamente en el área del dinero. Hay personas que mendigan oración. Por favor, ore por mí. ¿Y por qué? Porque mañana me van a hacer un examen de drogas. Ore mucho por mí. Entonces esas oraciones no las voy a hacer. Que ore que porque mañana le van a hacer un examen de drogas. Las personas mendigan oraciones. Ay, por favor, ore por mí. ¿Y usted qué va a hacer? Ay, es que yo no puedo ni orar. No, ore por mí y yo voy a orar. Vamos a unirnos los dos en oración. Vamos los dos a interceder. Pero hay personas que dicen, ay, no, ore por mí porque yo ya ni puedo orar. Usted ayúdeme porque yo ya no tengo ni alientos, yo ya no puedo más. Y se convierte más en mendigar oración, en mendigar algo que Dios ha dado para que se fructifique y se multiplique. Está bien pedir oración, pero no decirle a alguien, ore, que yo ya no puedo ni orar. Ore usted por mí porque usted obedece más a Dios. ¿Y usted cuándo va a empezar a obedecer para que también pueda orar como yo? ¿Usted cuándo va a aceptar los procesos que lo llevan a este cambio? ¿Me hago entender? Entonces el diablo comienza a oprimir, pero entre más nos oprime, nosotros no podemos desfallecer. Nosotros tenemos que multiplicarnos.
Y Él viene a oprimirlo en la salud, viene a oprimirlo en su llamado en Dios, viene a oprimirlo en su vida de oración, de comunión con Dios, en su familia, en sus finanzas, en sus relaciones, lo oprime. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Le va a ceder al diablo? Hermano, ¿usted cree que es considerable uno aceptarle a una persona una palabra de yo no puedo más cuando Jesús ya nos ha hecho más que vencedores? Cuando Jesús ya nos dio la victoria, usted le va a aceptar a alguien el decir, yo ya no puedo más buscar de Dios, yo ya no puedo más congregarme, yo ya no puedo más obedecer, yo ya no puedo más con la familia, yo ya no puedo. ¿Usted le puede aceptar a alguien, ya no puedo más, cuando Jesús nos dio la victoria y nos hizo más que vencedores? No, usted sí puede más. Lo que usted no quiere es procesos que lo lleven al cambio. Usted quiere estar donde quiere, no donde debe. Pero no es que no quiera más, es que no quiere vivir un proceso, no quiere vivir un cambio. ¿Usted no le parece muy maravilloso si los cambios ocurrieran en un instante? Yo quiero cambiar, y en un instante ocurrió. Ya, en un instante, sería algo maravilloso. A ese problema que usted tiene, usted le dijera, vas a cambiar, y en un instante le cambie, sería algo maravilloso. Pero ¿quién cambia en un instante? Bien, le vamos a dar una estrellita a esa hermana. ¿Sabe qué cambia en un instante? Los hipócritas. Los hipócritas cambian de la noche a la mañana. Pero el verdadero cambio no es en un instante. El verdadero cambio lleva un proceso. Pero usted ha visto personas que dicen, sí, yo le prometo. Mire, por la santa palabra de Dios, pongo la mano en la Biblia, que yo cambio. En un instante solo cambian los hipócritas. Porque Dios nos enseñó a nosotros procesos desde Silo hasta el tabernáculo de David y de Jesús y hasta Jesús y en Jesús. Cambios acompañados de procesos. Nos enseñó que para que Pedro lograra cambiar tuvo que vivir muchos procesos. Que Pedro no fue fácil, que no cambió en un instante. Usted no puede esperar y hacerse la ilusión y vivir en un mundo ficticio de que alguien o una circunstancia o alguien le va a cambiar en un instante. Lo único que va a traer es frustración a su vida, porque de la noche a la mañana no le cambia. Diga conmigo, no cambia. Procesos. Tenemos que vivir procesos. Ahora que estamos en el verano, ¿usted botó la ropa de invierno? ¿Por qué? Porque sabe que el invierno vuelve a llegar, ¿verdad? O sea que cuando el árbol no tiene fruto, no se puede desechar, porque está viviendo un proceso. Ahora en el verano vamos a vivir un proceso para llegar al invierno y no podemos tirar la ropa. Como no podemos tirar el árbol, porque en el invierno no tiene naranjas. ¿Qué significa esto? Que los procesos nos van a dejar sin nada. Cuando las personas nos ven en procesos, nos desechan. Cuando una persona lo ve a usted en un proceso, lo hace a un lado. Cuando una persona lo ve a usted en un proceso, lo humilla. Cuando una persona lo ve a usted en un proceso, lo mira por encima del hombro. Pero ellos no entienden que estaba en el verano llena de fruta. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y cuando lo ven a usted en el invierno, que ya no tiene nada, ya lo desprecian. Pero lo que ellos no saben es que el verano vuelve. Es que el verano llega de nuevo. Y cuando muchos nos ven sin fruta, no entienden que estamos en un estado latente y que la fruta viene. Recuerde que hay personas que no dan fruto por el proceso, pero hay personas que no dan fruto porque no tienen procesos. Entonces no se esconda detrás que dar fruto sin el proceso. O sea, no es para los hipócritas. Es para los que realmente viven el proceso, para los que realmente saben que están pagando un precio y están teniendo los cambios correctos dentro de los principios de Dios, no los cambios. Yo no les estoy hablando que una persona se queda sin naranjas por desobediencia, por no honrar a Dios, por no servir a Dios. Usted no esté diciendo, ay, ya va a ver que el otro verano tengo otra vez naranja. No, usted arrepiéntase. Porque es que algunos le llaman a la desobediencia proceso.
Y la desobediencia no es proceso. La obediencia es la que nos califica para el proceso. Y algunos dicen, cuando me vieron en desobediencia, pues no me miraron. Judas dice, versículo 22 y 23, tenga misericordia de ellos, tenga bondad de ellos. Algunos rescate del fuego, pero no se contamine con la ropa, no se vaya a contaminar ni con la ropa de los que están en pecado. Judas 22 y 23. O sea, el proceso lo tienen quienes están en obediencia, pero no llame proceso a la desobediencia. No puede. Ahí ya nos ubicamos, ¿verdad? Se dirá, pastor, lo dice por mí. Hermano, lo digo por mí, lo digo por usted, lo digo por los que nos ven, y lo decimos para que los aires se lo puedan llevar y lo pongan en los oídos de alguien más. Dios lo dice por todos nosotros. Son los cambios con obediencia. ¿Sigue aquí? Entonces va a llegar el fruto. No se puede botar la ropa. Tenemos que vivir el proceso. Así que la fructificación y la multiplicación llegan por los cambios que están acompañados de proceso. Nosotros somos agentes de cambio, los hombres. Nosotros somos agentes de cambio. Si usted se casa y duerme con su esposa, ella va a tener un cambio. Queda en embarazo. Nosotros los hombres somos portadores de cambio. O sea, la mujer no dice, yo quiero quedar en embarazo, usted no me toque. No queda en embarazo. El hombre es un agente de cambio. ¿Recuerda los hebreos? ¿Recuerda las parteras? ¿A quiénes tenían que matar? A los agentes de cambio, a los hombres. ¿A quiénes dejaron con vida? A las mujeres. ¿Pero a quiénes querían matar? Y dentro de todos esos hombres, ¿quién estaba? Un Moisés, un Aarón, un Josué, un Caleb. ¿Estaban los agentes de qué? De cambio. El hombre es un portador de cambios. Usted en su casa debe tener un hombre portador de cambios, un hijo portador de cambios. Qué tarea tan maravillosa Dios nos ha dado a nosotros como cabeza de un hogar. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Jesucristo. Y Jesucristo es el que genera los cambios dentro de la iglesia. ¿Y por qué? Porque vivió el proceso. El hombre será un agente de cambio dentro de su casa si vive los procesos. El 60% de las mujeres están yendo al college. Los hombres ya no van al college. Los hombres son 4 veces más propensos al suicidio que las mujeres. 1 de cada 7 hombres está estancado en la vida, no sabe nada qué hacer. Está viendo pornografía y jugando videojuegos. No sabe qué hacer con la vida. O sea, el campo laboral está cada vez más disminuyendo en los hombres y aumentando en las mujeres. Usted se puede dar cuenta que hoy en día hay mujeres que tienen posiciones de privilegio que anteriormente no se veían. Pastor, ¿y en eso hay algún problema? No, pero no se puede ausentar el diseño de Dios. El hombre es el que genera el cambio, no la mujer. Ella puede estudiar, ella puede avanzar, ella puede prosperar en base a una plataforma de un hombre que genera un cambio. Si alguien no quiere cambios, no quiere procesos, porque los cambios ocurren así nosotros lo deseemos o no lo deseemos. Entonces, ¿qué sucede? Los cambios van a llegar. No, yo no quiero, le van a llegar de igual manera. Los cambios van a llegar. Entonces, cuando yo no lo quiero, se genera una tensión, se genera una resistencia. Y allí es donde decimos, ¿usted por qué se resiste al cambio? Porque lo está rechazando y se genera una tensión continua. Se necesitan cambios porque solamente Dios va a promover a los que tienen cambios en sus vidas. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Dice que todo tiene su tiempo, todo, absolutamente. Mire, cuando una persona fallece, usualmente en el lugar donde van a llevar el cuerpo, colocan una lápida. ¿Sabe qué es una lápida? Y colocan la fecha de nacimiento y la fecha en que la persona muere. Y en la mitad de la fecha de nacimiento y que la persona muere, colocan un guión. Ese guión es lo que la persona hizo en la vida. Aquí nació, aquí murió, un guión, y ese guión fue lo que hizo en la vida.
¿Qué quiere decir con eso, pastor? Que en realidad para una vida tan corta como la que tenemos, Dios no está exigiendo demasiados cambios. No los está exigiendo. Pero la resistencia al cambio ha generado una tensión entre los principios de la palabra de Dios, en dónde el hombre debe estar y en dónde el hombre quiere estar. Ha generado una tensión. Pero en realidad la vida es muy corta. La vida es como un pensamiento de Dios. Y en esa vida tan corta estamos resistiendo tantos cambios que Dios quiere traer a nuestra vida para fructificar y para multiplicar. Así que nos estamos resistiendo a la bendición. Nos estamos resistiendo a la provisión. Pastor, yo estaría en una mejor condición el día de hoy en espíritu, en alma y en cuerpo de la que me encuentro. Posiblemente sí, si usted mismo permite que el Espíritu Santo lo examine y llega a la conclusión que usted tiene resistencia al cambio. Que el opresor fue más fuerte que usted para que no se continuara multiplicando. La vida fuera diferente, sí. Ya no lo es. Pero a partir de hoy, la vida puede ser diferente. Sí, sí puede ser diferente. ¿A quién le benefician los cambios? ¿A quiénes? A nosotros mismos. Entonces, ¿por qué nosotros mismos nos hacemos tanto daño? Cuando nosotros dejemos de señalar a los culpables, nos vamos a dar cuenta que el culpable soy yo, que los culpables no son los demás. Pero nosotros siempre estamos buscando señalar a alguien más. ¿Es la culpa de quién? Del pastor, porque es que al pastor sí que le echan culpas. Es la culpa de los padres, porque es que a los padres sí que les echan culpas también. Es la culpa de los jefes, ¿por qué? Porque a los jefes sí también que les echan culpas. Es la culpa del gobernante, porque a los gobernantes sí que le echan culpas. O sea, es fácil buscar un culpable, pero el culpable no está lejos, el culpable está muy cerca, y el culpable ha sido quien no está donde Dios dice, sino donde quiere. El culpable es el que se resiste y genera una tensión, el que se rindió ante el opresor. Siempre hay una excusa para los cambios en Dios, siempre hay algo. Hermano, ¿y cómo usted está el día de hoy? Mal, muy mal. ¿Qué? No, pero órele a Dios para que Dios lo ayude, tenga fe. Yo le oro a Dios, yo tengo fe, pero estoy en un proceso y esto es difícil, hermano. ¿Y cómo está? Acaba de discutir con la mujer, acaba de discutir con el marido, acaba de discutir con los hijos, acaba de pelear con el jefe, un cliente lo maltrató. ¿Cómo está? Bien, aquí con fe. Bendito Dios, confiando en el Señor. Yo a veces me pregunto, ¿y cómo le hace para estar bien? Porque yo todavía no puedo. Hay días tan difíciles, hermano, que no se puede estar bien. Pero todo el mundo responde, bien. Eso se llama hipocresía. Eso se llama no tener cambios. Eso se llama estar ausente de procesos. Entonces, en ocasiones ya, cuando alguien me pregunta, pastor, ¿cómo está? Hermano, me tomaría mucho tiempo explicarle. Si le explico, no sé cómo. Y alguna vez le dije esto a alguien y me dijo, pastor, vamos a ayunar, nos vamos a parar en la brecha, a orar por usted. No, hermana, ni porque estuviera perdido. Solamente le dije que el día es difícil, pero tampoco que ande tan mal. Pero el día es difícil, ya creen que el pastor se va a ir, se va a morir ya el pastor, ¿qué tendrá el pastor? No, hay días que son difíciles. ¿Y por qué? Porque nos están exigiendo un cambio. Porque en el verano botamos la ropa del invierno y llegó el invierno y con este frío. Es duro, hermano, no es fácil cambiar, no es un instante. Eso en una noche de romance, en una cena, en unas palabras, yo le prometo, yo voy a cambiar. Usted sabe esas conversaciones de pareja en las horas de la madrugada. O sea, no se les antoja hablar a otra hora, pero se les antoja es en la madrugada orar. Nos quedamos toda la madrugada hablando y al otro día levantan por la mañana de mal genio peleando. Que ahí se arregló, ahí en una madrugadita se arregló el asunto. Ya todo va a estar bien. Ya todo va a estar bien. A veces le ponen la sábana al problema y dice, todavía más rápido se va a solucionar. No.
Nadie cambia en un instante. Nos lo demostró Jesucristo a través de los procesos de un templo de adoración en Silo, en el tabernáculo de David, Él siendo el mismo y luego enseñándonos a nosotros. Así que no creemos en cambios ficticios de las redes sociales. Cuando usted ve a las personas ahí en las redes sociales que le enseñan de maravillas, diga, hipócritas. Y usted velando, antojado, hermano, de una vida de alguien que no tiene cambios ni procesos. Mire, ya tengo novio. Y la antojada ahí, Se desespera. Y quiere un cambio inmediato, sin un proceso. Diga, cambios sin visión traen confusión. Entonces tiene que saber el cambio hacia dónde lo dirige. Usted tiene una familia, vayamos al inicio. Nació, creció y llegó el momento en que se debe casar. Para poderse casar tuvo que haber sufrido cambios con procesos, ¿verdad? Ya se da uno cuenta si está listo para casarse. Si no bota la ropa en el invierno, uno se da cuenta. Si sabe vivir con naranjas en el verano y sin naranjas en el invierno. Uno sabe. Y allí se planifica una vida juntamente con otra persona. ¿Y qué planifican? Planifican la forma en que ella debe aceptarlo a él y él debe aceptarlo a ella. Esa es la forma de decirle, la boda es muy linda. O sea, usted sabe que los primeros 2 años de casado no escuchan. Después de 2 años es que piden consejo. Pero los 2 primeros años casi no piden consejería. Es después de 2 años. Y uno decirle, aquí van a seguir surgiendo cambios en mi vida. Yo he vivido algunos y hay procesos, pero hay cambios. Yo le pido que por favor me ayude y me tenga paciencia, porque usted no sabe el paquete que se llevó. Así le tiene que decir. Usted se va a casar conmigo, pero usted no sabe quién se lleva. Solamente yo sé quién soy. Pero yo le pido que me tenga paciencia, porque literalmente usted se va a casar con un extraño. No, pero yo lo conozco, yo la conozco. Sí, cuando están solos, pero no cuando son uno. Y serle honesto. Mire, yo tengo el siguiente problema. Yo no le voy a echar la culpa a nadie. Yo tengo este problema, yo tengo este problema. No, pastor, pues así nadie se casa. No, las personas se casarían. Claro que sí, porque están hablando a partir del principio de la honestidad, de la verdad. Yo tengo este problema. Ella le dice, yo también tengo este problema. Él le dice a ella, cuídeme, porque es que yo veo una falda con piernas y yo salgo corriendo. Cuídeme, porque yo tengo un problema bien serio. Entonces ella le habló con la verdad. ¿Y ella qué va a hacer? Lo va a cuidar en medio del proceso, en medio de la cruz, en medio de la transición de Silo al tabernáculo y del tabernáculo a Jesús y de Jesús a nosotros. Ella lo va a cuidar, ella lo va a proteger. Dios le da la capacidad al hombre de poder vivir procesos que llevan al cambio. Y cuando uno recibe a alguien, uno entiende que esa persona está en medio de un proceso. Y en la cruz yo no le voy a decir, si es el Hijo de Dios, bájese. En medio del proceso yo le voy a decir, yo ya conozco su debilidad, yo le voy a apoyar en el proceso. No renuncie, como el apóstol Pablo, llegue hasta la meta. Como el apóstol Pablo tenga disciplina. Como el apóstol Pablo, al tener disciplina, me va a generar confianza y juntos vamos a poder avanzar, juntos vamos a poder crecer. Eso se lo puede decir a un esposo, a un amigo cuando entabla una relación, cuando entabla una sociedad, una compañía con alguien más. ¿En base a qué? A la honestidad. Puede ponerse de pie. Entonces diga conmigo, sin visión hay confusión. Si uno no tiene una visión hacia dónde el cambio lo quiere llevar, hay confusión. Y hoy le toqué algunos temas. Posiblemente hay otros que tienen que ver con usted, yo no lo sé, pero usted sí conoce en qué áreas Dios debe cambiarlo. Sin un plan de acción no hay sustento. Se tiene que tener una visión y un plan de acción. Sin visión hacia un cambio hay confusión. Y sin un plan de acción no hay sustento. Si no hay recursos, es un sabotaje. Si usted se va a casar y no tiene un plan de acción, no tiene una visión, es una confusión lo que va a surgir allí. Si no tiene un plan de acción, no van a tener sustento.
Si no tiene recursos, es un sabotaje. Si usted se acerca delante de Dios y quiere que Dios lo pueda cambiar y usted no tiene la visión hacia dónde Dios quiere que lo cambie, usted va a quedar confundido. En el camino buscando de Dios va a quedar confundido. Sin un plan de acción se va a quedar sin sustento y sin recursos, lo que es un sabotaje. Por eso necesitamos saber los cambios hacia dónde nos están llevando, qué plan de acción se debe tener y qué recursos necesitamos.